Ya, entonces vamos con nuestra primera entrevista que tiene que ver con esta remoción del vocal del Consejo de la Judicatura, el doctor Fausto Murillo. Esto ha sido muy comentado, polémico, a propósito de por qué se da en este momento, en estas circunstancias, una decisión de estas características. Hay un informe de por medio del Ministerio del Trabajo y finalmente la decisión de la mayoría del Consejo de Participación en torno a la remoción de este personaje. A ver, ¿por qué se lo destituye? Básicamente por un impedimento legal para ejercer el cargo. Al menos ese fue el argumento, lo vamos a ir desglosando. Para escuchar argumentos de lado y lado, de alguna manera, están como invitados Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el doctor Hernán Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muchas gracias a los dos por asistir y por aceptar esta conversación. Presidenta, empecemos con usted. Leí algunas declaraciones a propósito de su decisión o su posición y abro comillas, dice: hemos dispuesto la remoción de Fausto Murillo porque no podemos tener funcionarios con dudas sobre la legitimidad de su accionar. La pregunta es, ¿usted tiene certeza o mantiene dudas? Es decir, para proceder a la desvinculación de un personaje de estas características, ¿solo hacen falta dudas o tiene certezas de que efectivamente es ilegítima el accionar de este personaje? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a mi compañero Hernán Ulloa, que se encuentra también hoy aquí, y a la ciudadanía que está siguiendo a este programa. Bueno, nosotros hemos actuado con base a una resolución o una solicitud del Ministerio de Trabajo. Son ellos los que determinaron que tenían incumplimiento, que tienen el incumplimiento, y el mismo doctor Fausto Murillo dijo dentro de la sesión del Pleno en la cual se resolvió su remoción que él había tenido un incumplimiento de este requisito y que igual lo pasaron. O sea, se entendió que igual él fue designado a pesar de esto, y más que nada yo le pregunté si usted sabía, a pesar de que tenía el incumplimiento, se presentó a la Asamblea Nacional, se posesionó, entregó una declaración juramentada a la Contraloría General del Estado de que no tenía incumplimiento, y a pesar de eso siguió en el cargo y fue designado. Entonces, aquí ya no es solamente el criterio de Sofía Almeida, aquí es el criterio del Ministerio de Trabajo que está determinando esto. Es el criterio de él mismo, que ha aceptado que tenía el incumplimiento y que está solicitando al Ministerio de Trabajo de que se lo eliminen. Pero en todo caso, eso es ya lo que nosotros tomamos como referencia para hacer la remoción. Por cuanto el artículo 11 de la Ley Orgánica del Servicio Público de la DOCEP indica que la autoridad nominadora, a petición de la Contraloría General del Estado o el Ministerio de Relaciones Laborales, en este caso, que fue lo que sucedió, pueden remover al funcionario que se ha solicitado. Entonces, a su pena de destitución, ¿no? Dice la ley y dice el artículo número 11. Entonces, ya es más allá de lo que yo crea, sino de lo que las instituciones pertinentes consideran. Ok, esa certeza no la tiene el doctor Ulloa. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus argumentos? Porque usted votó en contra de la remoción del doctor Murillo. Bienvenido. El audio, por favor, conecte. Listo. Ahí estamos, gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo, querida Sofía, compañera del Consejo de Participación Ciudadana. Mire, esto de aquí es un tema que yo lo he mencionado, más allá de cualquier retórica que pueda utilizarse, es un tema netamente técnico-jurídico. Y si no entendemos el trasfondo de lo que ocurre, va a ser muy difícil realmente que en la sociedad ecuatoriana se mantengan justamente la información adecuada, ¿ok? Le voy a tratar de desmenuzar el asunto, ¿no? Pero puntualmente, no nos extendamos mucho, por favor. Puntualmente. Dentro de la exposición, el doctor Fausto Murillo efectivamente aceptó tener un impedimento. Pero ¿cuál es el impedimento que tiene? Tiene un impedimento para poder ejercer un cargo público con nombramiento permanente. Esto es importante que la gente conozca. Por el hecho en que usted se ve impedido a un cargo permanente, esto no implica que puede acceder al servicio público para otra modalidad. Entonces, el cargo que él tiene, que es un cargo a periodo fijo, que está sometido
a la Asamblea Nacional, no es de los que tiene impedimentos para ejercer, a tal punto que si usted va a la página del Ministerio de Relaciones Laborales y con el número de cédula coloca en el ítem que corresponde al libre nombramiento y remoción, le va a salir que no tiene ninguna prohibición. A contrario censo, si usted pone en nombramiento permanente, que sería ocupar el cargo de juez, ahí sí tuviera un impedimento. Entonces, eso por lo pronto. Ahora, con respecto a la autoridad nominadora, hay que tener en consideración qué es la autoridad que designa y cuál es la autoridad nominadora. La autoridad que designa por mandato constitucional, sin duda alguna, es el Consejo de Participación Ciudadana. Pero la autoridad nominadora es aquella que te tiene en nómina, aquella que te extiende el nombramiento y te paga el sueldo, te otorga permisos, te otorga licencias, te otorga votaciones. Entonces, la autoridad nominadora no es el Consejo de Participación Ciudadana, sino el Consejo de la Judicatura. El artículo 11, en la parte pertinente, tratando de la remoción de los funcionarios, dice así, escúchenme, esta solicitud será atendida por la autoridad nominadora a quien le corresponderá nombrar al reemplazante. ¿Qué he mencionado? Que el Ministerio de Relaciones Laborales ha cometido un error que ha hecho también equivocar al Consejo de Participación Ciudadana y nos ha puesto en este aprieto, cuando el Ministerio de Relaciones Laborales, en el caso de haber encontrado inhabilidad, tenía que haber mandado el Consejo de la Judicatura esta situación y no el Consejo de Participación Ciudadana. Pienso que por ahí hubiéramos evitado un aprieto y una controversia nacional. Ahora, entonces ahí hay dos argumentos. No sé si podría usted contraargumentar, presidente, en el sentido de la temporalidad del cargo o la provisionalidad, digamos, del cargo, por un lado, y por otro, es posible que el Ministerio de Relaciones Laborales haya cometido un error y usted lo está dando por cierto, es decir, porque hay un pronunciamiento y usted asume que eso es lo correcto. ¿No cree que se podría ser motivo de revisión aquello? No. Por cuanto el artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial indica que son parte de la función judicial quienes forman parte serían entre el inciso número 3, los miembros o vocales del Consejo de la Judicatura. Y, pues bueno, en el artículo 39 justamente dice que el proceso de asignación, nominación y fiscalización de los vocales está sometido a un régimen especial de designación, es decir, la designación del Consejo de Participación Ciudadana. Una cosa es ser dependiente de una institución, que en este caso viene a ser el Consejo de la Judicatura. Otra cosa es ser la entidad nominadora, quienes nominan a los vocales del Consejo de la Judicatura, quienes hacen el concurso, lo designan y están a cargo de toda la parte de nominación, es el Consejo de Participación Ciudadana. En esta misma sesión del día viernes, nosotros acogimos la renuncia del vocal del Consejo Nacional Electoral, el consejero Verde Soto. ¿Por qué? Porque somos nosotros la entidad nominadora. Es a nosotros que ellos tienen que presentar su renuncia. Esa es una clara muestra, un claro ejemplo de que nosotros somos la autoridad nominadora. Y la carrera judicial ya no existe. Fue abolida hace 10 años. La carrera judicial ya no existe, repito. Él es parte de la función judicial y la entidad nominadora es el Consejo de Participación. Ahora, pero el doctor Murillo no cumplió con todo lo que tenía que cumplir. Por ejemplo, él menciona, el doctor Murillo, que él proviene de la terna de la Asamblea Nacional, que luego de un concurso público de oposición se dio paso a su candidatura, que se sometió a ese concurso, que verificaron las inhabilidades, que fue declarado idóneo, que recibió incluso impugnación ciudadana y que fue designado por unanimidad. ¿Todo eso no le da legitimidad, presidenta? Una cosa es lo legal y otra cosa es lo legítimo. Justamente el informe de la comisión técnica que revisó la designación del vocal del Consejo de la Judicatura venido de la terna de la Asamblea Nacional indicó, y yo se lo presenté a la gente de producción de usted, Andrés, en el informe de la comisión técnica, en el artículo 8, dice, inhabilidades, cumple con la declaración juramentada. Observaciones específicas. Sí registra impedimento para la modalidad a laborar a ocupar nombramiento permanente, tipo de impedimento, registro, compensación por renuncia voluntaria, lo que le impide al señor Murillo. Institución que responde, justamente también el Consejo Nacional de la Judicatura, es decir, el mismo Consejo de la Judicatura indicó también que él tenía el impedimento. Y aún así lo posesionó. Y no solamente este artículo que él incumple, esta inhabilidad, tiene otras inhabilidades, pero no vamos a ir a ese fondo, estamos hablando sobre el tema del incumplimiento.
Incluso dentro del cuadro de la terna, aquí podemos ver, dentro del cuadro de la terna, en el cual él es calificado, le ponen como que el artículo 8 cumple al 100% y en otro lado dicen que incumple. Y justamente él es el de menor calificación en comparación con los otros miembros de la terna, y fue el designado. Entonces, ¿qué pasó ahí? No sabemos. Pero, oh sorpresa, uno de los miembros de la terna, el señor Guido Obregón, que fue que calificó, luego, después de un tiempo, una vez que ya el señor Murillo es designado, es nombrado como director nacional de asuntos disciplinarios. Es decir, el que aprueba o desaprueba las regulaciones o castigos a los jueces. ¿Esto será un premio acaso por su designación? En todo caso, Andrés, creo que es importante aclarar de que en todos los documentos indica que tenía incumplía y tenía la inhabilidad. Ahora, nosotros no hemos revisado lo de la Corte Constitucional como muchos dicen. Nosotros hemos actuado bajo nuestras competencias ordinarias, que es la de cualquier entidad nominadora que a petición de la institución encargada del tema laboral se remueve, que no es lo mismo que destituir, que no es lo mismo que cesar. Ok, doctor Ulloa, la verdad es que complicado porque los escucho y cada uno presenta argumentaciones, cada uno presenta informes y entonces uno dice, bueno, ¿tiene razón el doctor Ulloa? No, tiene razón la presidenta, porque realmente hay de lado y lado. Lo que no entiendo, por ejemplo, doctor Ulloa, se acaba de decir la presidenta que hay un informe que dice textualmente que habla sobre inhabilidades. Entonces, tal vez sí es así. Explíqueme, por favor, desde su punto de vista. Si me podría permitir compartir pantalla, quiero compartirles un documento para explicarle algo importante. ¿Cómo no? Ya estamos en eso. Perfecto. Ok, lo que le voy a compartir es la parte final del dictamen interpretativo número 219 IC. Y mire, mucho ojo con lo que le voy a mencionar, porque en este acto, la señora presidenta acaba básicamente de ratificar el hecho de que se está revisando lo actuado por el transitorio. Acaba de enseñar lo que el transitorio resolvió, que conoció la impugnación, que aún así el transitorio designó, que supuestamente el doctor Fausto Murillo tenía una baja calificación, pero aún así fue designado. Es decir, se ha referido netamente a lo que el transitorio decidió respecto a la designación. Ahora yo le leo aquí literal que dice en la parte subrayada. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo no goza de autotutela para revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio en ejercicio de aquellas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto es muy importante porque la facultad de autotutelar es más bien una facultad que tiene generalmente un organismo para corregir alguna actuación irregular que haya cometido el anterior. Corregir. Con este dictamen interpretativo al Consejo de Participación Ciudadana Definitivo nos quitan la facultad de autotutelar las acciones del transitorio. ¿Qué quiere decir con esto, mi estimado Andrés? Que en el hipotético caso que efectivamente el doctor Fausto Murillo hubiera tenido un impedimento, nosotros no podíamos corregir ese error del transitorio, porque está blindado por este dictamen interpretativo de la CC. Por esa razón, el momento en que al inicio el Consejo de Participación Ciudadana Definitivo pretendieran un poquito revisar o iniciar un procedimiento para la designación del Contralor, solamente 2 o 3 letras creo que movieron del tema de la Contraloría, bastó para que fue el argumento para destituir a varios consejeros. Entonces, esto de aquí es sumamente fundamental para entender la parte regular de esta problemática. Fundamental y además porque estamos hablando que la Corte Constitucional es tribunal de última instancia. Entonces, en ese sentido, presidenta Almeida, parece contundente. Está diciendo la Corte que el Consejo no tiene potestad de autotutelarse. Así es, no sé si me equivoco, pero en todo caso lo dice de manera textual, ¿no? El audio, por favor. Perdón. Ahí quiero establecer un punto de diferencia. La Corte Constitucional indica que no tenemos facultad para revisar lo actuado por el transitorio, pero obviamente son en las acciones extraordinarias que son designar
Después, cesar funciones después de evaluar la gestión de los funcionarios e iniciar reglamentos extraordinarios. Lo que nosotros estamos haciendo es una función ordinaria de nosotros. Nosotros podemos, según la ley de la LOCEP, somos la entidad nominadora del señor, de los vocales del Consejo de la Judicatura. Entonces, a petición de una institución... Se congeló. A ver, veamos si la recuperamos enseguida o si no... El doctor se huyó así, está bien, ningún problema. Que es la que corresponde hacer la remoción. Nos perdimos la última parte porque se congeló, Sofía. No sé si la última parte. Lo que hemos hecho es una remoción, que es distinto a la cesación de funciones, a la designación y a la elaboración de reglamentos extraordinarios, que era la competencia extraordinaria que tenía el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Nosotros hemos mantenido nuestras funciones ordinarias y entre esas funciones ordinarias está la aplicación de la LOCEP, que incluso es bajo pena de destitución, en el artículo 11 de la LOCEP lo indica. Entonces... No, el Consejo de Participación Ciudadana ahorita definitivo está actuando bajo sus funciones ordinarias, no bajo funciones extraordinarias ni revisando lo que hizo el transitorio, sino más bien está haciendo sus competencias y funciones actuales. Caramba, yo ya pensaba que con el oficio de la Corte yo ya me quedaba tranquilo, pero no, ahí está el argumento. Estamos hablando, doctor Ulloa, entonces de una actividad ordinaria que no va dentro de lo estipulado, según se menciona, de situaciones extraordinarias. Por lo tanto, es correcto cómo se ha procedido. Andrés, si usted va a leer el artículo 208 de la Constitución y va a leer el artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, en ninguna parte se nos faculta o tenemos la atribución para hacer la remoción de los funcionarios que estamos designando. ¿Ok? Esta parte tiene que quedar muy clara porque ni siquiera el Consejo de Participación Transitorio, con sus facultades constitucionales extraordinarias, tenían la facultad para remover. ¿Usted en algún caso escuchó, Andrés, que hayan removido o hayan ejecutado la remoción del fiscal general o la remoción del Consejo de la Judicatura? No. Porque es grave. Lo que hicieron fue evaluar y luego cesar en funciones. Yo le explico el tema de la remoción para que quede claro. Mire, nosotros tenemos facultades para remover, por supuesto, a los funcionarios que son parte de la nómina del Consejo de Participación Ciudadana. Si un director, si el secretario de Transparencia, si el secretario general tiene una inhabilidad, nosotros tenemos las facultades para remover ese funcionario que está en nuestra nómina, pero no podemos remover a las autoridades que designamos. ¿Usted se imagina el día de mañana remover a la fiscal general o remover al contralor? O sea, esa es una facultad que le corresponde a dos personas exclusivamente. Primero, al poder político, porque son instituciones o son personas que están sometidas al control político. Claro. La Asamblea Nacional puede hacer ese control político y censurar al funcionario, inclusive a los consejeros de Participación Ciudadana. Y lo otro, ante esta situación, el Contralor General del Estado tiene esa facultad y potestad para declarar inhábil en el cargo a cualquier servidor público. Entonces, el Consejo no puede. Le voy a poner un ejemplo rápido para culminar mi análisis. Si usted fuera un trabajador, por ejemplo, de Teleamazonas, suponiendo que fuera una institución, el directorio de Coavisa no va a removerlo usted, porque usted pertenece a la nómina de Teleamazonas y no de Coavisa. Claro. O sea, así de sencillo es este asunto. Y nosotros, lastimosamente, obviamente por varias interpretaciones, respeto la interpretación indudablemente de la presidenta del Consejo de Participación, yo tengo la mía y usted podrá darse cuenta que en todo caso existen dos caras de la moneda. Así es. Cada uno a usted le puede parecer que tenemos la razón y es cierto, hay muchos temas que son ambiguos, pero yo he sido muy firme en mencionar que este problema este aprieto en que se ha puesto el Consejo de Participación Ciudadana se genera básicamente en un mal razonamiento jurídico por parte del señor ministro de Trabajo, Inchi.
Ok, dejemos, salvo que usted quiera decir algo más sobre este particular, Sofía, pero digo, dejemos la parte legal estrictamente. Me gustaría proponer lo que ha dicho también el doctor Murillo en términos políticos. Él dice que lo que se busca, lo que hay detrás finalmente de todo esto, es tomarse la administración de justicia para revisar las sentencias de casos emblemáticos de corrupción y buscar la impunidad. Porque el correísmo, eso es el propósito, irse tomando las diferentes instancias de la justicia. ¿Qué responde usted al respecto? Bueno, primero que nada, en el tema, para concluir solamente esto, nosotros somos la autoridad nominadora y estamos ejerciendo, una vez más lo repito, lo que indica el artículo 11 de la LOCEP. Y él tenía un incumplimiento de origen, es decir, él nunca pudo haber ingresado a la función del sector público. Cualquier funcionario, así sea de la alta autoridad a cualquier persona que quiera un contrato ocasional, necesita tener un documento que diga que no tiene incumplimiento para ingresar al sector público. Okay. Y él lo tenía. Ahora, con respecto a las expresiones del señor Murillo, la verdad es que a mí me sorprende, me dice correísta. Yo aquí soy sincera, mi familia ha sido perseguida por el correísmo, pero eso no es lo que a mí me atañe, sino más bien hacer lo correcto. El señor Murillo no tenía tenía el impedimento, y la autoridad que le correspondía decirlo era el Ministerio de Trabajo y nosotros aplicarlo. Ahora, también se dice, y la gente lo dice, es que hay una mafia enquistada en el Consejo de la Judicatura que estaba manejada por ciertos vocales. Entonces también ahí podrían decir muchas cosas, pero eso yo no lo tengo que decir, eso es lo que lo dice la ciudadanía, y no creo que sea correcto que el señor Murillo cambie las cosas a su parecer y a su conveniencia, obviamente. Lo que sí yo puedo decir con evidencias es que uno de los miembros de la comisión técnica que lo evaluó a él y que tenía que decir que no se estaba cumpliendo con el informe, justamente fue, aparentemente, digamos, muchos dicen premiado por no decir nada, y es lo que dice la gente, ¿no? Y fue puesto en el cargo uno de los más importantes en la función judicial, que es ser el director nacional de asuntos disciplinarios, que es quienes somete a deliberación si es que son sancionados los jueces o no de acuerdo a sus irregularidades. Y eso es una realidad. Y ese mismo miembro del Consejo, de la Comisión Técnica también evaluó a los miembros de la Corte Constitucional. Entonces ahora va donde la Corte Constitucional también a solicitar que digan que nosotros hemos incumplido el dictamen, pero bueno, ahí tendríamos que preguntar realmente si estaría en lo correcto el señor Murillo, no. Bien, vamos a la última parte, me queda tiempo para rápidamente una última vuelta, lamentablemente ha volado el tiempo, y quisiera preguntarle, doctor Ulloa, ¿cuál es su opinión sobre esta decisión del juez de garantías penales que ha suspendido provisionalmente la remoción del vocal Murillo? Porque hay datos curiosos, ¿no? Que esto ocurre un sábado 24 a las 23:44 horas, se presenta esta acción judicial en Los Ríos cuando el señor Murillo vive en Quito. ¿No estos son elementos curiosos? ¿Qué opinión le merece? Andrés, yo soy un respetuoso de las decisiones de la Administración de Justicia. Usted ha sido testigo que cuando hubo la metida de mano en la justicia estuve al frente con un grupo de ex jueces que fue destituido vilmente por la figura de error inexcusable. Yo lo que puedo decir es que si hubo una medida cautelar, esa medida cautelar iba a ser respetada por mí. Si el juez decidió revocar la medida cautelar, pues se tiene que respetar la decisión judicial. Así de sencillo, no podemos dar vuelta a aquello. Permítame también indicarle algo. Mire, yo soy también un poco fanático de las teorías de conspiración. Me gusta ver mucho por televisión esos temas. En torno al tema judicial, permítame decirle que yo he escuchado, he leído a través de redes sociales muchas teorías de que posiblemente habría una nueva metida de mano en la justicia. Yo digo categóricamente que aquí ha habido un error técnico jurídico, y el único error que ha existido, de lo que yo veo aparte del error del ministro Inch, es haber primero amenazado a los consejeros con una denuncia y luego haber presentado una denuncia en contra de las decisiones que se han tomado en un ente deliberante. Así que yo el día de hoy en un canal de televisión yo exhorté al vocal Fausto Murillo que retire esa denuncia, porque deja un mal precedente. El día de mañana cualquiera
que no esté a gusto con la decisión del uno o del otro, nos va a presentar denuncias, o va a presentar denuncias a los asambleístas, o va a presentar denuncias a los mismos miembros del Consejo de la Judicatura. Así que en este caso aprovecho para ser solidario en esta denuncia que se ha presentado contra la presidenta Sofía Almeida, contra el consejero Juan Javier Dávalos, contra la consejera María Fernanda Rivadeneira e Ibeda Estupiñán. Bien, concluimos usted. ¿Cómo recibe usted también esta noticia a propósito de una acción penal en contra de los vocales que se han mencionado y también esta decisión del juez de garantías penales, presidenta? Bueno, sí, concuerdo con usted que es sorprendente que en 11 minutos, 500 kilómetros a la distancia, un juez que no era el titular sino el suplente indique que le dé a favor la medida cautelar. Pero bueno, el día de hoy ya la ha revocado. Y bueno, en todo caso, las acciones que él haga el doctor Murillo, él tiene todo derecho como ciudadano a hacer sus acciones, ¿no? Sin embargo, nosotros también tenemos el derecho a defendernos porque estamos haciendo lo correcto y seguiremos haciendo lo correcto, así a muchos no les guste, pero vamos a actuar con transparencia. Estaremos pendientes, sin duda. Quiero agradecerles a ustedes dos por haber participado, haber contribuido, nutrido con información, aunque a ratos nos confunden un poco, pero creería que ya revisando esto con más calma se podría efectivamente buscar alguna luz sobre por dónde va el tema. Gracias a Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y al vocal Hernán Ulloa de la misma función. Que tengan una buena tarde. Gracias por haber estado aquí. Aquí nos vamos a la sesión. Ah, caramba, sí. Bueno, suerte entonces. Gracias por la entrevista. Suerte. Gracias, Andrés. Nos vemos, Sofía. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Es un tema legal que tiene aristas legales que efectivamente de lado y lado creería que hay argumentos importantes, pero también está el otro aspecto que tiene que ver con la política, ¿no? Que habrá de por medio intereses efectivamente para provocar esta suerte de influencia correísta también nuevamente en el Consejo de la Judicatura o en la Administración de Justicia. Ya lo veremos. ¿Qué ahora qué va? Pausa.